Yo creo que la palabra grandeza le hace justicia a Guardiola. ¿Qué es la grandeza? Pues sencillamente llevar los valores al límite de sus posibilidades. He tenido la oportunidad de comentar con gente que sabe de esto y dicen que nunca habían visto nada igual. El Barça de Guardiola no te diré que es la evolución, no. Es la sublimación del Barça de Cruyff. La única palabra que cabe, con todas las palabras que hay para poderlo decir, pero esta es la más correcta para mí, honesto. Es un hombre honesto. Siempre me ha parecido Guardiola un muy buen ejemplo. El 6 de mayo de 2008, en una habitación de la Clínica de Seuss de Barcelona, nacía Valentina, la tercera de los hijos de Pep Guardiola. En ese mismo hospital y en las mismas fechas, Joan Laporta le convencía de que se hiciera cargo del primer equipo. Entonces me aprovecho, lo felicito y le doy la enhorabuena a Cristina y a él por la niña y le digo que ya está decidido, si no ganamos nada este año, quiero que seas el nuevo entrenador del primer equipo del Barça. Valentina traía un pan debajo del brazo y tras su buena labor en el filial, a su padre le tocaba el premio gordo, el de entrenar al club de su vida. No sabía que estaba abriendo el primero de los muchos círculos que le esperaban, porque la respuesta, por supuesto, fue afirmativa. Lo dijo en catalán, y no tendrás collons. Sí, lo dijo así, me acuerdo perfectamente. Si Josep Guardiola es algo, es sin duda un futbolista diferente. Contra el tópico de deportista abúlico e intrascendente, Pep se ha mostrado siempre como un tipo excepcional en su ámbito. Bueno, es una persona muy... que no deja nunca un cabo suelto, ¿no? Es muy... todo lo piensa, todo lo tiene pensado, todo lo tiene calculado. Y además es un tío muy trabajador, ¿no? Es bastante perfeccionista. Una persona inquieta por las cosas de la vida, reflexiva, con ganas de profundizar siempre en los temas candentes y luego, en fin, muy amable, muy encantador. Interesado por la lectura y la poesía, a Guardiola le apasionan los versos del poeta catalán Martí i Pol, a cuyo entierro no dudó en volar desde Qatar cuando falleció en 2003, y disfruta viendo buenas películas en el cine, sobre todo las que le recomienda su gran amigo David Trueba. Guardiola adora la música de Lluís Llach y en el pasado era frecuente verle en sus conciertos, del mismo modo que se le puede ver viendo a Serrat, a Los Manel, a The Killers o a Coldplay. Siempre le ha interesado la moda y viste con las mejores marcas italianas. De hecho, desfiló de joven en la pasarela Gaudí para Toni Miró, porque, por encima de todo, Guardiola valora las cosas bien hechas. Guardiola, una de las cosas que siempre ha defendido es que cada uno tiene que procurar hacer su trabajo lo mejor posible. Si todo el mundo hiciera el trabajo consecuente con lo que significa ese trabajo, todo iría mucho mejor. Hace apenas 7 meses, Guardiola viajó a Madrid para acudir a una cita. Tenía pendiente uno de esos encuentros que sacian sus inquietudes. Habíamos quedado hacía bastante tiempo en tener una conversación a solas, amena, sobre el fútbol y la vida, y sobre la vida, el fútbol y la política. Y en efecto fue un mano a mano muy interesante porque, claro, yo soy un seguidor del Barça, soy un admirador de Guardiola y yo lo que quería era saber la opinión de Guardiola sobre los jugadores, que me los definiera, que me comentara anécdotas, y a él lo que le interesaba era preguntarme a mí cosas de la política. Me preguntaba sobre Sarkozy, sobre Merkel, sobre los consejos europeos, sobre cómo vivía la crisis, sobre cómo me había sentido cuando tuve que tomar decisiones difíciles. En definitiva, que cada uno nos interesaba aquello que nos hacía escapar de nuestra propia realidad cotidiana y diaria, ¿no? No, Guardiola no responde al modelo de futbolista común enfrascado en un videojuego. Prefiere la buena mesa, una charla con sus amigos o relajarse jugando al golf, aunque la mayoría de las veces la conversación gire en torno al fútbol. Sí, es un obseso. Yo creo que esa obsesión por el fútbol es la que le ha llevado al agotamiento. Es decir, él prepara un partido contra el Rayo Vallecano con la misma dedicación que otro contra el Chelsea o contra el Madrid o lo que sea. Vive para el fútbol. Yo más que obsesionado diría fanático. O sea, enfermo y fanático de controlar los detalles. Porque eso le proporcionaba una red de
de seguridad y de tranquilidad. Por eso, cuando Joan Laporta le encomendó las riendas del primer equipo tras 2 años de sequía futbolística y un vestuario instalado en la autocomplacencia, sabía a quién le daba la responsabilidad. Siempre te identificas porque chico nacido en un pueblecito de Cataluña, catalán, en el fútbol base del Barça, pasando por todas las categorías, entrenado por Johan Cruyff. Pepe es un hombre que no se le ha escapado detalle, ¿no? En el aspecto a nivel de prensa lo tiene todo bien controlado, a nivel de jugadores, pues jugador que le ha complicado la vida, ha intentado pues que se marchara del equipo, después ha intentado que lo que se dice siempre hacer una piña, que fuera una piña, pero una piña de verdad, que la gente fueran amigos. Del mismo modo que Guardiola no fue un jugador más, iba a ser más que una apuesta y más que un entrenador. Laporta no se equivocaba. Y dice, porque sabes seguro que conmigo vamos a volver a ganar la Liga. Dijo así. Y yo le dije, només, que en catalán quiere decir solo, evidentemente yo no sabía que íbamos a ganar todo. Porque el Barça había fichado a un futbolista diferente, tanto que cuando ganó su primera Champions como jugador se le ocurrió soltar una frase en apariencia inocente desde el balcón de la plaza de Sant Jaume. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Solo los más cultivados encontrarán en la frase un guiño al primer presidente de la Generalitat tras la dictadura de Franco, Josep Tarradellas, que pronunció las mismas palabras cuando logró regresar del exilio. Yo creo que tiene inquietud, tiene ideas y a mí me gusta sobre todo porque es una persona que traslada serenidad y respetuosa. Obsesivo, perfeccionista y trabajador, el auténtico secreto de Guardiola es la pasión con la que ha hecho las cosas. Y la pasión, la gente tiene que entender que Guardiola cuando está dirigiendo está jugando. Guardiola es el jugador número 12. Por eso hay gente, pero no está jugando desde la de cal para atrás. Entonces el gasto de Guardiola es tan grande porque está dirigiendo, tiene la responsabilidad de hacer la dirección de campo y a su vez a veces está con Xavi empujando la pelota. A Guardiola le dieron el Barça B y lo sintió como la tarea más importante de su vida. Cuando le preguntas, no dirá que tiene 14 títulos, tiene 14 más 1, porque tiene el campeón de tercera división. Ese apasionamiento le atacaba ya como jugador, cuando ya se le adivinaban dotes de mando. Ya ves que está un partido y ya está dirigiendo, ¿no? Tú aquí, tú allá, que eso lo ha hecho siempre. Entre Koeman y Guardiola era un poquito la prolongación de nosotros como entrenadores en el campo, ¿no? En el banquillo, su convicción en lo que hacía era tan firme que los jugadores no podían menos que seguirle a pies juntillas. Nunca se ha visto a un plantel tan devoto de su maestro, tan entregado a una causa. Pero cuando le falta la pasión, abandona sin dudarlo en busca de nuevos retos. Le ha pasado como entrenador y ya le pasó también como jugador. La verdad que llevaba muchos años en el primer equipo y tiene esta mentalidad de querer conocer cosas, de conocer otro fútbol. Yo creo que estaba un poco, diré, cansado, aburrido. Guardiola ama el fútbol sobre todas las cosas, pero a diferencia de todos los demás, le gusta aplicar a la cancha los conocimientos que absorben sus inquietudes vitales y a veces necesita buscarlos en otro sitio. Si hay una imagen que refleje lo que es el Barça para Pep Guardiola, es esta. Un recogepelotas menudo, con tan solo 12 años, que salta al césped del Camp Nou, celebrando como un poseso el pase de su equipo a la final de Göteborg. Ningún otro documento ejemplifica también el amor a unos colores, la persecución de un sueño. Pep procede de esa Cataluña rural, que tiene una ambición cuando va a Barcelona, ¿no? A eso a alguien le puede sonar a chufla o incluso difícil de contextualizar. Hoy día los niños aspiran a irse a Nueva York o aspiran a irse a Londres o a París. Guardiola en su imagen de esa Cataluña rural es ir a Barcelona primero y en Barcelona triunfar en Barcelona, ser alguien en Barcelona, jugar a fútbol en el Barça. Yo creo que ese fue el motor que le alimentó desde pequeño. Jugar en el Barça y ser alguien en el Barça. En efecto, Guardiola quería ser jugador de fútbol y más concretamente jugador del Barcelona. Lo logró a los 19 años cuando Johan Cruyff decidió apostar por ese chaval espigado que no tenía demasiado físico, demasiada técnica ni demasiada fuerza, pero que leía el fútbol como nadie. Sin embargo, antes que Cruyff, lo vio Charlie Rexach. Charlie, aquí hay un jugador que puede hacer lo que hace Milla. Y digo, hombre, que hay un tío que es un fenómeno para jugar así, es lo mejor que hay, y que es un tío que se llama Guardiola. Y digo, ¿qué edad tiene? 18 años, 18 años. Dice, pues perfecto, el domingo me lo iré a ver. Me acuerdo que se fue el domingo a ver el Barça B
Y claro, como era normal, Pep Guardiola no jugaba. Y me dice, oye tú, he ido al Barça B, tanto que me decías de Guardiola, y allí no juega, que me ha dicho que no juega nunca. Digo, no, si juega en el juvenil. Y entonces él me dice, 18 años juega en el juvenil, y tan bueno es, y no juega ni en el Barça B. Digo, no, porque es un tío delgadito, poca cosa, y la gente, oye, pues el domingo que viene, que lo pongan en el Barça B, que lo iremos a ver tú y yo. Y entonces yo hablé con Quique Costas, digo, oye, Quique, haz lo que quieras, pero el domingo que Pep juegue Pep, no sé qué. Bueno, y lo vio, y al cabo, al domingo siguiente al otro día estaba jugando el primer equipo. Él, cuando vive la Masía, entiende de que puede ser que sea un anónimo o un jugador importante. Y cuando Cruyff le llama, él entiende que ha llegado su momento. Pero tras 12 años rindiendo al máximo nivel, Guardiola tuvo la entereza de admitir que ya no podía ofrecer lo mismo. Fue la primera de sus renuncias. Yo creo recordar que es el primer jugador, o quizás el único, que habiendo salido del fútbol base del Barça, ha llegado al primer equipo y se ha ido por decisión propia. Normalmente los jugadores llega un momento que terminan contrato y el club no los renueva o los traspasan. Como entrenador, basta mirar sus títulos para intuir que tardarán mucho en igualarle. En su primera temporada firmó un triplete ganando Copa, Liga y Champions. En su primer año completó el sextete añadiendo Supercopa de Europa, Supercopa de España y el ansiado Mundial de Clubes. Imposible evocar aquella época sin el himno que se adjudicó el equipo en cada viaje, en cada calentamiento y en cada celebración. En campañas posteriores todavía logró 2 ligas más, repitió otra Champions, otras Supercopas y así hasta sumar 14 títulos a lo largo de sus 4 temporadas. 14, como el dorsal de su maestro Johan Cruyff. No podía marcharse de otra forma, completando otro círculo que daba sentido a toda su filosofía. Una cosa que siempre he dicho, y es que también me pasó por la cabeza en esos momentos, es que contribuíamos a una bonita historia. Y ha sido, pues quizás, de las historias más bonitas del Barça. Si hay un momento cumbre en aquella primera temporada, fue sin duda la final de Roma. Era la primera gran final para Pep y se le ocurrió contactar con Santi Padró, un periodista de TV3 al que conocía de sus tiempos de jugador, para pedirle algo muy particular. Fue un mensaje, tenemos que vernos, necesito tu ayuda para lograr la Champions. Guardiola quería sorprender a sus jugadores y le encarga un vídeo que verán antes de la final. Sí que tuve una charla con su hermano, con Pere Guardiola, y él fue el que me abrió la luz con el tema de utilizar la película de Gladiator. Me puso sobre la pista con Gladiator. Allá da la clave, a Santi solo le quedaba llevarla a cabo. Tenía instrucciones muy precisas. Pep quería que salieran todos los jugadores, todos, incluso los que no jugaban, como fue el caso de Milito, que costó encontrar una imagen. Y luego lo que estaba prohibido era que él saliera en el montaje. El primero en ver el vídeo fue él, solo. Le di el vídeo, lo miramos, me puse delante de él delante de su pantalla de ordenador, siempre veo los vídeos en la pantalla del ordenador, y yo miraba sus reacciones, miraba sus ojos, y veía ya por las reacciones que habíamos dado en el clavo, que el montaje le parecía adecuado. Pep preparó todo el proceso en la más estricta de las sorpresas, tanto que cuando los jugadores fueron convocados en el vestuario 10 minutos antes de lo habitual, abandonaron el campo con extrañeza. Que el problema era que el vídeo era muy largo para el tiempo que él tenía, pero lo solucionó rápido y creo que le dijo a
no sé si era Aurelia Altimira que estaba por allí, y dijo, tendrás menos tiempo para hacer el calentamiento. A las 8:30 de la tarde, el vestuario del Barça en el Olímpico de Roma se queda a oscuras. Él quería un montaje con música y con imágenes que acabara de hacer el clic. Y los jugadores se quedaron boquiabiertos. Y para la historia quedará que ese vídeo fue una parte más de esa Champions de Roma del 2009. Y la final acabó en victoria. En Roma ganar al Manchester y... En fin, tengo ese partido, las imágenes muy grabadas, todo lo tengo muy grabado. Yo estaba sentado al lado de Berlusconi, no se me olvida. Los ojos que tenía eran unos ojos vibrantes, de felicidad plena. Bueno, en ese momento en concreto, pues es enhorabuena, me habéis hecho feliz, habéis estado fenomenal. No es solo que se haya convertido en un prodigio de precocidad y en el mejor técnico de la historia culé, es que, además, aceptó el reto sabiendo que apenas apostaban por él. Era una apuesta arriesgadísima, muy arriesgada, que mucha gente no entendía, que todo el mundo temía que no iba a salir bien, y ha sido excepcionalmente buena y hemos encontrado un entrenador fabuloso. Nos creó a muchos dudas de que pudiese ser el hombre indicado para llevar a una plantilla que en aquel momento tenía muchos problemas. Pero Guardiola conocía demasiado bien la casa como para no contar con ello. Nada más llegar a Can Barça, se rodea de su equipo de amigos y colaboradores y se dispone a tomar las primeras decisiones. Vienes de entrenar a un equipo de tercera división, es verdad que es el filial del Barça, pero vienes de entrenar a un equipo de tercera división y abres la puerta al vestuario del Barcelona y lo primero que dices es, no quiero a Ronaldinho y no quiero a Deco. Si él es capaz de decirle a Ronaldinho y a Deco, los símbolos de la anterior etapa, no cuento con vosotros, le está enviando un mensaje a los jugadores. Con vosotros sí, con vosotros iré al fin del mundo y con vosotros soy capaz de hacer todo lo que sea necesario. Lo primero era la disciplina y Guardiola la impone nada más aterrizar en la ciudad deportiva. Son las normas de quien ha vivido en ese club desde pequeño, de quien ha aprendido de muchos y muy diferentes maestros hasta dar con su propia doctrina. Él lo que se hizo es poner una serie de métodos a la idea de Cruyff. El método es no solo de entrenamiento, sino que es nutrición, significa mejor preparación física, necesita un mejor equilibrio táctico. El Barça ha sido un equipo mucho más fiable. Lo siguiente que Guardiola decide hacer fue ganarse a Leo Messi, la futura estrella del equipo. En la primera o segunda charla que tiene con él le dice, conmigo vas a meter 3 o 4 goles por partido. Te voy a acercar al área, te voy a poner en una situación en la que vas a estar siempre en ventaja y en superioridad para meter goles. El segundo es, ¿te apetece jugar los juegos? No te preocupes, vas a jugar los juegos, siento que tú eres un deportista. Una vez ganado psicológicamente Messi, lo otro es relativamente fácil, pero también hay que descubrirle el hueco a Messi. Y con Guardiola, Leo brilló como nunca, tanto como para llegar a marcar 73 goles en una temporada. Guardiola sabe que los medios de comunicación son tan importantes como necesarios. Conoce sus rutinas y conoce a la mayoría de los periodistas que van a trabajar con él, pero su relación con la prensa va a ser diferente a lo que conocíamos en España. Para empezar, decide blindar los entrenamientos y suprime cualquier entrevista personalizada. Bueno, eso sí que es influencia de Bielsa, pura influencia de Bielsa. Considera Bielsa, aunque vayan de mérito nuestro, que es igual de importante un reportero de provincias, decía él, que la cadena más importante de Buenos Aires, la cadena de televisión. Pero si no se le hubiera acusado de más favoritismo, ¿por qué la concede a este? ¿Por qué se la concede al otro? En el fondo, él cada semana se ha brindado a un escenario en donde podía preguntar cualquier persona, ¿no? También se le debe agradecer que haya sido didáctico, que no haya sido rácano con el tiempo, que haya respondido a todo el mundo, porque en el fondo los ha mirado a todos iguales. Me parece una idea muy sana, muy inteligente.
El peligro de un entrenador en estos momentos es la sobreexposición, y él de alguna manera la ha tenido controlada a través de sus ruedas de prensa. Pero la decisión no siempre ha sido tan bien recibida. Alrededor de la relación que había con Guardiola y determinados periodistas, se ha habido como un clan Guardiola, ¿no? O los protectores del mito, como se ha dicho de alguna forma, ¿no? Es que Guardiola tiene una prensa que le ríe las gracias y tal. Yo puedo hablar de mi experiencia particular. Guardiola jamás en su vida a periodistas de ese entorno le ha dado una noticia. Pep controló ese entorno de la sala de prensa, lo dominó con soltura, pero hubo una ocasión en la que se saltó el guión. Fue por culpa de Mourinho y fue en su rueda de prensa más célebre, en el único círculo que nunca ha conseguido cerrar del todo. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Esta es la mejor para mí. Sí. De ruedas de prensa así previas a un partido. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo. Me acuerdo que cuando yo le vi en aquella rueda de prensa, le dije, es humano también. Es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Porque es verdad que claro, todos veíamos cómo aguantaba, hasta que un día dijo, ya no puedo más. Puedes seguir leyendo a Alberto con toda la libertad, o seguir leyendo a los amigos de don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid. Aquí hay una historia no contada y no sabida, que es la relación Mourinho-Guardiola cuando coincidieron en el Barça. Fue un momento muy crítico porque Mourinho llegó como ayudante traductor de Bobby Robson. En aquel momento se formó lo que se llamó en el Barça la autogestión, o la banda de los cuatro, como se les llamaba, que era que los cuatro capitanes mandaban más que el propio entrenador. Esos cuatro capitanes eran Abelardo, Luis Enrique, Sergi Barjuan y Pep Guardiola. En aquel momento Mourinho estaba en el vestuario y ahí se fraguó, digamos, no sé qué pasó entre Guardiola y Mourinho, si pasó algo o no. De alguna forma yo creo que ellos saben lo que piensa el uno del otro. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco, y con eso me queda. Luego había un segundo episodio para entender lo que es cuando Mourinho se siente rechazado porque el Barça ficha a Guardiola cuando se creía que iba a fichar a Mourinho. Eso también provoca un cierto desencuentro. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En el otro jugaremos, a veces ganaré, a veces perderé. Y luego, que es que yo creo que son dos personas tan antagonistas y cada uno adopta un rol que es el opuesto al del otro, ¿no? Y en ese terreno yo creo que Guardiola a veces le cuesta más aceptar el cara a cara. Mourinho se siente más cómodo. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Guardiola es mucho más sentimental, es mucho más pusilánime, si quieres, mucho más romántico, porque todo lo vincula al Barça, ¿no? Los partidos se juegan también en la rueda de prensa, y aquella se reveló por lo menos como práctica, si nos atenemos al resultado del siguiente partido y a lo que provocó en la plantilla. Me dio la sensación de que era más un mensaje para su propia plantilla que para la sociedad, ¿no? No sé qué cámara era de José, no sé cuál era tu cámara, pero ahí va. Ha acabado saturado de Mourinho y creo que entre sus íntimos ha reconocido que Mourinho ha ganado la guerra en este año del contexto que rodea al fútbol. Al revés, yo creo que esto a Pep y a su equipo los motivaba. Pero es evidente que a Guardiola le incomoda, o de alguna forma la presencia de Mourinho le lleva a un territorio que saca a veces lo mejor y a veces lo peor. A una media de 150 comparecencias por temporada, Guardiola ha concedido más de 600 en sus 4 años como técnico, casi a 3 por semana, más de 11.000 preguntas. Dicen que hay un Guardiola en la intimidad y que hay otro Guardiola público. Me parece un logro más de Guardiola. Uno no puede decir en privado lo mismo que dice en público. Ese no es un acto de sinceridad. Es un acto de irresponsabilidad. Por eso el Barcelona se ha sentido tan en paz y se ha utilizado la figura de Guardiola para que hacía otras funciones, no solamente entrenador. Las conferencias de prensa, los actos de representación del club, la defensa del club en determinados ambientes hostiles, un señor políglota capaz de hablar catalán, castellano, español, italiano, inglés, francés. Eso es una riqueza.
y debo decir que en 4 años se ha equivocado muy poco. Ha sido un ejemplo de contención que me parece que es muy valorable. Tras su retirada de los campos, Guardiola solo quería ser entrenador de fútbol. De éxito, ganador, sí, pero solo eso. Sin embargo, a veces da la impresión de que ni él mismo es consciente de la trascendencia de su figura. Yo creo que Guardiola no es una persona de alcanzar cuotas él para sí mismo. Esa es la impresión que he tenido. Yo creo que él disfruta viendo a otros cómo alcanzan esas metas. Guardiola es más que Messi, posiblemente el mejor jugador del mundo, y más que el presidente del Barcelona. Yo creo que muy pocas veces en la historia de un club las ideas de una persona, las palabras de una persona han ejercido tanta influencia. Guardiola se ha convertido en referente y símbolo de toda una nación, tanto como para que su tierra haya querido homenajearle con la mayor de las distinciones. Y ahí es cuando, además de ser admirado, además de ser reconocido, la gente te quiere. Y a todos nos gusta ser queridos. No solo por sus logros deportivos, sino por la universalidad de su figura. Ante las más ilustres instituciones políticas, económicas e institucionales de Cataluña, Pep recibió emocionado en un abarrotado Liceu la medalla de oro del Parlament. Si l'elogi debilita, nois, estic fos. Després de tot el que han arribat a dir, estic fumut. La figura de Guardiola comienza a alcanzar la trascendencia de una celebridad. Su nombre traspasa fronteras. Puedo contar alguna anécdota de mi tarea como presidente del gobierno, que ha habido etapas en las que algún primer ministro con algún presidente de algún país y lo primero que me preguntaban era por el Barcelona. Sus gestos y palabras son analizados por reputados profesores. Sus técnicas de motivación se incluyen en las escuelas de negocios. Sus charlas comienzan a ser imitadas por expertos en motivación y psicología. Y su imagen acaba alcanzando la trascendencia de un icono. De ello se aprovecha un conocido banco catalán que consigue rodar una campaña con el escurridizo técnico azulgrana. En su anuncio, Pep charla relajadamente con Fernando Trueba sobre pasiones y nostalgias. Cuando yo estoy en el vestuario, lo que más envidia me da no poder entrar donde ellos, sus espacios están, donde ellos están antes de entrenar, después del entreno. Ese es el momento mejor. Y eso me da cuenta de que aún me siento muchas veces a un futbolista. Y te das cuenta de que trabajar con los más jóvenes, cuando ellos están allí en situaciones, en el vestuario, en luz del campo, uno se da cuenta en ese momento que se ha hecho mayor. Apenas lleva 2 años al frente del equipo y el efecto Guardiola copa algo más que las marquesinas de las calles. Su nombre va unido directamente al liderazgo y el catalanismo se siente orgulloso de su figura más internacional. Esta capacidad que tiene de apasionarse por las cosas que hace, de contagiarte su pasión y de encontrarte en un momento dado que estás corriendo como un loco haciendo una cosa que dices, bueno, pues si es él el que se apasiona por esto, ¿no? O sea, yo creo que te convence, es capaz de una forma empática de contagiarte lo que él cree, lo que él ve, lo que él siente. Aunque parezca increíble, el fútbol se convierte en el mejor ejemplo empresarial, educativo y ético, gracias a los métodos de un entrenador empeñado en transmitir valores, además de órdenes futbolísticas. La herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. Ahí he aprendido a aceptar la derrota, a aprender que otro es mejor, a levantarme después de no haber hecho bien las cosas, de esforzarme para hacerlo mejor, de que mi compañero es mejor que yo, de que el que manda diga hoy no juegas, hoy has hecho un comportamiento mal educado, por tanto hoy no vas a participar. Casi todos los éxitos que ha conseguido el Barça estos años han sido gracias a esta capacidad que él tiene de convencer a sus jugadores, a su staff, a la directiva, a la prensa, a los aficionados, que el camino correcto, que las cosas tienen que hacerse como él cree que tienen que hacerse, ¿no? Guardiola instruye a sus hombres, pero ante todo exige valores, y el que no los cumple no es aceptado en el grupo. Cuanto más éxito tienen, más humildes han parecido. Cuando ya eso ha dejado de funcionar, ha cogido y ha saltado rápido. Ha dejado de entrenar, porque él sabe que la receta va con eso.
se sentirá íntimamente orgulloso, pero no lo parece, porque no tiene un ápice de soberbia, que es una de las cosas que también a mí me gusta mucho de Guardiola. Nunca se le ha visto, hombre, tenía motivos, ¿eh? Es humano y puede haber algún momento, como decimos, sacar pecho, pues podría haberlo hecho. Pues siempre ha estado contenido. Y esa cualidad ha sido elogiada, incluso por un sector del eterno enemigo, aunque a veces haya parecido difícil. No es complicado. Yo estoy convencido de que el madridismo silencioso ha sabido reconocer el trabajo de Guardiola y el esfuerzo de contención que ha hecho Guardiola en cada rueda de prensa. Sobre eso no tengo ninguna duda. Lo que ocurre es que en el fútbol se están imponiendo, como en la sociedad, las opiniones más salvajes, y entonces Guardiola es una víctima de esos excesos. Y además no estamos hablando de un personaje perfecto, nadie lo logra, pero yo creo que lo que habla por un entrenador es la obra, y el Barcelona de los últimos 4 años ha sido un equipo extraordinario. Y es una idiotez no reconocerlo, es privarse de reconocer algo grande que le ha ocurrido al fútbol y que merece la admiración. Su mayor revolución, para mí, que mucha gente que no le gustaba el fútbol se interesara por el fútbol. Si algo deja Guardiola es un concepto, la revolución de haber logrado una vuelta de tuerca innovando en un deporte en el que casi todo parecía ya inventado. Nunca se había visto que la presión sobre el contrario fuera tan eficiente que recuperamos. El contrario no puede dar más de 4 toques, ya recuperamos la pelota, ya tenemos la pelota. Es una maravilla. Antes que él, solo Johan Cruyff había traído un verdadero cambio. Guardiola mejoró ese esquema, lo enriqueció y lo elevó a la máxima potencia. Lo ha perfeccionado todo. Yo diría que se ha perfeccionado todo. Sabe especular más durante el partido. Defensivamente yo creo que en conjunto el equipo defiende mejor que nosotros. Nosotros éramos más ofensivos, más directos. Tanto lo perfeccionó que logró generar un nuevo debate entre los expertos. ¿Estaba este Barça a la altura de los grandes equipos de la historia? En este Barça, por ejemplo, veo el Brasil del 70, que jugaba andando, tocando el balón a un toque. Veo la velocidad del Ajax en los intercambios de posiciones. Veo a los húngaros haciendo maravillas, por ejemplo, un defensa saliendo al medio campo con un atrevimiento que parece un centrocampista. Profesando un amor innegociable con la pelota, Guardiola se adueñó de la máxima cruifista de que correr era de cobardes. Lo que debe rodar es el balón, y así evolucionó a un esquema compuesto por el 4-3-3, apostando por una posición fundamental, la del mediocentro. Eso permitió a los espectadores descubrir a Busquets, volver a disfrutar de Xavi y exprimir al máximo las posibilidades de Iniesta. Ventajas de salir de la masía. Como una orquesta de música. El Barça, todos los equipos participan del mismo solfeo. Absolutamente todos. Y cuando llegan al primer equipo, hay un momento en que cada uno tiene su instrumento. Uno es centrocampista, uno es defensa, otro es delantero. Y cada uno toca su instrumento. Ahora, cuando la orquesta está muy afinada, es cuando se permite la improvisación. Pero para improvisar tienes que saber muy bien el solfeo. Tú les miras y dices, este tío ha salido del Barça. A lo mejor no sirve para jugar en el Sevilla o no sirve para jugar en el Deportivo, pero tú sabes que ha salido del Barça porque toca, combina, se asocia, juega. Ahora toca el violín, ahora toca la trompeta, ahora... ¿Por qué? Porque es el solfeo. Pero, aunque su maestro fue Johan Cruyff, Guardiola bebió de muchas fuentes para dar con la fórmula. Mezcló lo que aprendió de Van Gaal y de Robson, añadió lo que interiorizó en Italia, sazonó sus lecciones con instrucciones de Lillo, de Bielsa y de Menotti, y logró así la pócima mágica, un conjunto alegre, vistoso, ultraofensivo y preciosista. No es nuevo decir que Guardiola ha sido una sorpresa positiva impresionante, que ha tenido grandes éxitos, que se han unido en un mismo momento largo su actuación y su manera de ser con una plantilla formidable. Estamos hablando de un Barcelona que tiene, no sé, 7 o 8 campeones del mundo, y el que no es campeón del mundo se llama Messi. En este Barça, tú sacas jugador por jugador y ves la representación
del sumum. En la perfecta cuadratura de su propio círculo, Guardiola levantó su segunda Champions como entrenador en el majestuoso estadio de Wembley. El mismo que se levantaba sobre los cimientos de aquel primero en el que logró su primera orejona como jugador. Ha estado presente en 3 de las 4 que tiene el club. Y en aquella final apalizó otra vez al Manchester United. Guardiola logró tejer un Barça a la altura de los más grandes, que ya está en los libros de historia y que dio la vuelta al mundo. Un equipo que lo ganó todo y que estuvo en boca de todos, especialmente por su extraordinario afán competitivo. Guardiola ha venido al Bernabéu a jugar partidos en donde el empate le ayudaba a ser campeón y terminó metiendo 6 goles. Es el 7º título, sí, de esa temporada. Lo que significa para estos niños el que el Barça haga un resultado. Si es como el 0-5 del 74, pues esto es igual. Entonces genera una afición de por vida. Nunca salió a especular. Si el equipo iba ganando 2-0, buscaba el tercer gol. Si necesitaba un empate, buscaba el triunfo de todas maneras. Madrid, como le ganó, hizo aún más grande la leyenda de Pep. Si hay un partido que resuma todas las esencias del guardiolismo, ese es el 5-0 de la tercera temporada. Yo creo que es el partido de la historia del fútbol, de los Barça-Madrid, de esos partidos importantes, que se ha ganado mejor, con más superioridad y viendo al adversario destrozado. Aquí en casa fue un espectáculo terrible. El resultado es lo que asusta, ¿no? Pero lo que hay que analizar es el juego. Yo, aquel partido, el Barça es 5-0, pero el juego es de 10-0. O sea, exagerado. Gracias a encuentros como esos, Guardiola logró incluso lo que ningún entrenador ha conseguido en más de un siglo de historia azulgrana, que el Real Madrid temblase ante sus visitas, que ahora que se ha ido, en el Bernabéu respiren aliviados. Sin ninguna duda. Es que Guardiola enterró durante 4 años todos los complejos de inferioridad del Barcelona. Ese ha sido también un logro moral que ha logrado con su fútbol. El Guardiola entrenador disfruta con lo mismo que disfrutaba el Guardiola jugador, leyendo el fútbol. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana, con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario que sé lo que hace, soñar qué va a pasar, que es lo único... ¿Y a veces pasa? ¿Sucede lo que sueñas? Hombre, sí, a menudo, claro. Joder, ¿cómo no va a ¿El guión sale clavado? Si tienes a jugadores buenos... No, clavado no, pero uno piensa, estos tipos hacen estas cosas, si hacemos esto, les vamos a joder. Al final es un juego. Ese juego se ha criado para él en la Masía, por eso no podía olvidar sus orígenes ni su filosofía. Hasta 22 futbolistas de la cantera han debutado con él a lo largo de estos 4 años. No es que la cantera del Barcelona sea mejor que la del Real Madrid, por ejemplo, sino que el Barcelona utiliza la cantera y Guardiola en eso es un convencido. Yo veo imposible, por ejemplo, que hubieran debutado en el Real Madrid jugadores como Tello, como Cuenca. Bueno, pues eso lo promueve un entrenador con Guardiola desde la convicción y transmite tal confianza a los jugadores que termina dando mucho más de lo que tienen, ¿no? Pero además, por encima de todas sus ideas, Guardiola ha sabido renovarse, recurrir a la defensa de 3 cuando le habían tomado la medida o inventarse la figura del falso 9. El mejor síntoma de su éxito es la cantidad de seguidores que han intentado repetir lo que hacía él, con la selección española como ejemplo más claro. Esto funciona así, primero se admira y luego se imita. Y el fútbol de Guardiola fue admirable. Si hay una imagen que resuma la tensión acumulada por el Guardiola entrenador, es esta. Sus lágrimas en Abu Dhabi tras ganar el Mundial de Clubes. Me cuesta comentarlo, me cuesta mucho comentarlo porque incluso ahora las he visto hace poco y... porque seguro que le está pasando todo lo que sufrimos esa temporada. Toda la adrenalina que tengo en el cuerpo metida la dejo ir y te quedas
relajado, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Valió la pena eso que dices, ostras. Realmente fueron momentos muy bonitos y ver el técnico emocionado. Luego me gustó mucho también cuando lo mantean. El fútbol ha sido su vida, pero no es más que un juego, lleno de lecciones, de valores, de emoción y de sinsabores, pero también fuente inagotable de alegrías. La corrida por la banda de Guardiola cuando Iniesta marca el gol, se te queda grabado en la retina para siempre. Guardiola sabe que en los tiempos actuales, plagados de desolación y de miseria, es la válvula de escape para millones de personas. Le gusta presumir de que muchos niños se han hecho del Barça durante su mandato. Por el fútbol que hacen, por cómo son y por todo lo que se ha hecho, la gente es del Barça, quiere al Barça. De haber ayudado a Messi a ganar 3 balones de oro y de haberle alegrado la vida a todos sus aficionados. Dentro de la enciclopedia del fútbol, una de las páginas, sin duda ya, que va a pasar a la historia destacada es el Barcelona de Guardiola. Un día, hablando con él, me dio la impresión de que él quería estar poco tiempo. Incluso yo creo que ha estado algo más de lo que él quería. El 27 de abril, Pep Guardiola decide comunicar una decisión que lleva rumiando desde octubre del año pasado. El anuncio de su despedida era casi un secreto a voces, pero aún existía cierta esperanza entre la afición. Guardiola, que no había salido bien en su etapa como jugador, había decidido que esta vez sería dueño de sus actos, pero decir adiós nunca es fácil. Yo creo que se ha repetido un poco la misma historia que yo viví personalmente cuando me vino a ver y me dijo que quería dejar el Barça porque entendía que se había acabado un ciclo y que él lo que quería es unas nuevas experiencias y iniciar pues en el final de su carrera deportiva pues en otro club, ¿no? Durante 4 temporadas se ha empeñado en no renovar más que de año en año. Ha logrado blindar al vestuario del famoso entorno y ha conseguido armonía y control, pero esa presión le ha ido quemando poco a poco. No hay día que no piense que mañana me voy. Yo creo que en los sitios este es un poco donde uno dirige algo, tiene que estar siempre con la idea de que mañana se puede ir. Guardiola iba dando pistas. Sus avisos de que no será el esperado Ferguson azulgrana que todos ansían son cada vez mayores. Y no es una cuestión de arrogancia, sino la consecuencia de su propia autoexigencia. Y cuando se empezó a hablar de que Guardiola dejaría el Barça como entrenador, yo tenía muy claro que lo haría si él estaba, digamos, seguro de que eso es lo mejor para él y para el Barça, porque Pepe es un hombre que analiza las dos cosas y creo que hace un gesto de gran generosidad porque ser entrenador del Barça en lo económico, en lo profesional es lo máximo que se puede llegar a ser, ¿no? Y cuando Guardiola toma una decisión es innegociable. Y en aquel momento, pues cuando me dijo que se iba, pues no fue ni fácil ni difícil, es que no había forma de convencerlo, lo tenía muy claro. Por eso, en la abarrotada sala de prensa del Camp Nou, nadie quiere perderse una rueda de prensa histórica. En los 7 días anteriores a este momento, los aficionados han sufrido una derrota con la que no contaban en el Camp Nou ante el Real Madrid. Descartada la Liga, el equipo se conjura para intentar remontar el resultado adverso y la mala fortuna cosechada en Stamford Bridge ante el Chelsea. Es su última carta grande en la temporada, la del pase a la final de la Champions, pero el objetivo tampoco va a lograrse. A la semana solo le queda un episodio más para consumarse como la más trágica del barcelonismo. Por eso, el miedo y la pena recorren a partes iguales la mente de todos los que a la 1:14 del 27 de abril de 2012 buscan una radio, una conexión a internet o un televisor desde el que confirmar la peor de las noticias. Entre otras cosas, porque se espera que la jornada sirva para rendir homenaje y convertir el acto en el gran día de Guardiola. Sin embargo, flanqueado por Zubizarreta y por Roussel, el míster ni siquiera se sienta en el centro de la mesa. La directiva es consciente de que el anuncio de su adiós va a convulsionar a la ciudad, a la afición y a todo el universo culé. Por eso, en la cúpula azulgrana han tejido un golpe maestro. Os voy a anunciar que el nuevo entrenador del Barça será el Tito Vilanova. Zubizarreta intenta explicar los motivos ante un Guardiola de gesto serio y contrariado que desencadenó todo tipo de interpretaciones. Y yo entiendo, podemos decir que esto haya creado cierto, vamos a decir, malestar en el mismo Guardiola, en el sentido de que él quería estar informado, seguramente no quería que se informase al mismo momento
que se hablaba de su renuncia. Molesto o no, Guardiola ha tomado la decisión. Entiende, además, que se ha terminado un ciclo en el Barcelona y que la labor de limpieza necesaria en el vestuario era tan ingrata como incómoda. Aunque no lo diga, no lo verbalice, porque ha llegado un momento en que él cree que al equipo ya le ha sacado todo lo que podía sacarle y que hay una serie de vicios y de tics y de cosas que lo único que van a hacer es ir enrocando problemas que hay que tomar decisiones. Esa toma de decisiones implica demasiadas cosas en un desgastado Guardiola. El paso del tiempo le ha envejecido prematuramente, ha perdido de forma paulatina la mayor parte de su pelo, su barba ha encanecido y sus ojos se han llenado de arrugas. Yo recuerdo una frase que me dijo cuando entrenaba al Barça B. Un día fuimos a comer, estábamos hablando y me dijo una frase que me dejó pensativo y me dijo: estoy cansado de tomar decisiones. Y pensé, tela, si estás cansado ahora, ¿no? Muchas veces pensando la he traspapelado, la he llevado hasta el primer equipo, ¿no? Y pienso, ¿cuántas decisiones tiene que tomar? De nuevo, el desgaste acaba con su carrera. De nuevo, Guardiola cierra su propio círculo, como ya sucediera en otro mes de abril, 11 años antes. Us comunico la decisió que vaig comentar-li al president, que acabaré la meva carrera a l'estranger. Esa sensación de quitarse un peso de encima no era nueva, como tampoco lo eran las guerras caínitas en el club, que van a encargarse en las jornadas posteriores de enrarecer lo que parecía una transición idílica. En momentos determinados, momentos dados de esta temporada, creo que ha tenido que asumir un rol que no le correspondía. Yo he oído decir que Guardiola se ha ido porque se llevaba mal con el presidente, porque se llevaba mal con Messi, porque quería que vendieran a Piqué, porque no aguantaba a Alves, porque estaba cansado de Xavi, porque no le gustaban los tuits de Cesc, Oye, él ha dicho que se iba porque estaba cansado y mientras no se demuestre lo contrario, es un argumento bien sólido, porque el desgaste que ha tenido ha sido tremendo. Pero, pese a la incontestable fuerza de ese argumento, laportistas y rusalistas se enzarzan en una guerra de conspiraciones, defensas y traiciones. Yo lo hubiera intentado porque creo que Pep tenía más recorrido en el Barça como entrenador. No sé qué habría pasado con Laporta de presidente si se hubiera ido Guardiola, pero yo creo que también se hubiera ido, porque él entró diciendo que 2-3 años ya era mucho, 4 es más que 2 o 3 y por lo tanto creo que se hubiera ido exactamente igual. Con amargura, Guardiola constata que otro círculo fatal y ya conocido parece cerrarse de la misma manera. No hay forma de abandonar por la puerta grande. Yo que hubiera hecho esto, seguro que conmigo no hubiera pasado, de que hubiera tenido que hacer roles que no le correspondían. Conmigo ningún entrenador ha tenido que hacer de presidente. La afición, que sí parece saber distinguir su trabajo, se vuelca como nunca en el último partido del míster en casa. Los jugadores le dedican una última goleada y su futbolista más consentido se funde en un abrazo con él en las celebraciones. Ante un Camp Nou a flor de piel, las imágenes de sus conquistas pasan por última vez ante sus ojos. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Emocionado y abrumado, Guardiola toma la palabra. No sabeu l'estima que m'enduc a casa? Sentir-se tan volgut, tan estimat en la demostració d'avui durant tot aquest temps, durant 4 i 5 anys, en el dia a dia, no sabeu la felicitat que m'enduc. Y la noche finaliza como empezaron casi todas las primeras, con un enorme rondo, con un círculo gigantesco con el que cerrar la etapa más gloriosa del barcelonismo. Yo creo que será muy difícil que vuelva a pasar, ¿no? Estoy vivo para poderlo contar. A mis nietos se lo contaré. Y casi con toda seguridad, nunca repetirá una racha de títulos semejante. Hubo un día que Guardiola, en una entrevista que le hicimos aquí en el periódico, dijo que Cruyff había construido la Capilla Sixtina, que era el Miguel Ángel del fútbol mundial, y que Rijkaard la había perfeccionado, la había restaurado. Pero claro, si Cruyff construyó la Capilla Sixtina, si Rijkaard la restauró, ¿qué es Guardiola? ¿Qué es Guardiola? Es el único técnico en la historia capaz de llevar 14 títulos a las vitrinas del Camp Nou en tan solo 4 temporadas. El único que puede empezar la lista con la Copa del Rey ante el Athletic y finalizarla ante el mismo equipo y en la misma competición, cerrando su propio círculo. Se ha repetido el principio de su ciclo en septiembre del 2008 con su final de ciclo como entrenador en mayo
o en abril del 2012. En la madrugada del 6 de mayo de 2012, Valentina Guardiola corretea por el césped de un Camp Nou apagado y silencioso. Ese día cumple 4 años, los mismos que su padre ha estado al frente de una máquina tan poderosa como perfecta. Pero ella no sabe que es la última vez que su padre camina por esa hierba fresca, despidiéndose y haciéndose fotos de familia. Para él no hay nada más solemne que contemplar el Camp Nou, pero en la oscuridad, sin nadie, solo recreando esas emociones, ¿no? Valentina no puede saber que el último círculo se cierra ahí. No puede saber que se cierra de la misma forma en que empezó como jugador, paseando a solas por el estadio vacío, paladeando su propia e íntima soledad en casa, diciendo, por última vez, adiós. Que l'oblida la teulada vermella i la finestra en flors, l'escalafosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets, i la riba suau d'una matinada que ens desperta més i més. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, que el camí fa pujada i me'n vaig a peu.